Supongo que este fondo y todo esto así, y junto con el título y la miniatura del vídeo, te hace entender que este vídeo no es para ti si lo que realmente estás buscando es dopamina rápida y sencilla, sino que espero que te centres únicamente en escuchar el vídeo, en atenderlo, incluso en coger cualquier libreta, iPad, boli para tomar apuntes, porque quiero que salgas de este vídeo sacando bastantes cosas en claro y que te ayude realmente a poder planificar de manera eficiente tu entrenamiento. Buenísimos días, tardes, noches, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si estás viendo este vídeo y no me conoces, yo soy Alejandro Fernández, me presento, soy entrenador online, llevo entrenando la cantidad de más de 10 años, podríamos decir, y dedicándome realmente al entrenamiento online, pues fácilmente te diría que más de 5 o 6 años. Vamos a decir que estos últimos 3 de manera mucho más profesionalizada. Que todo me estáis dando, que estáis girados, ¿no? Ahora sí, perdón por haberte tocado tanto. Y en este vídeo realmente te quiero explicar, te quiero exponer lo que para mí es uno de los mejores splits. Ya sabéis que no me gusta decir el mejor, el que más fuerte te va a poner, ni mucho menos. Más que nada porque todo esto depende de la individualización y del contexto de cada uno de vosotros. Exactamente igual que os traje hace unas cuantas semanas un split de 5 días muy interesante. Pero entendiendo el contexto de cada uno de vosotros, considero bastante oportuno el hecho de traeros uno de 4 días, más que nada porque quizás no todos vosotros tenéis la disponibilidad completa para añadir un total de 5 sesiones en una semana de entrenamiento. Por otro lado, antes de empezar realmente con la clave y explicaros todo al 100%, muchos de vosotros estoy seguro que os estaréis pensando y os habréis planteado en ciertas ocasiones el simple hecho de que quizás 4 sesiones de entrenamiento os parece poco. De hecho, este pensamiento se suele tener en personas algo menos experimentadas en cuanto al entrenamiento se refiere, y todo esto se traduce a que, por norma general, conforme menos experimentados sois, más soléis entrenar. Aquí podríamos entrar en un debate muy intenso o muy largo. Vamos a resumirlo principalmente en que, por norma general, obviamente, la calidad de las series efectivas de una persona menos experimentada es mucho menor. Por tanto, para poder subsanar esa falta de intensidad y esa falta de calidad en determinados patrones de movimiento, se suele subsanar con un exceso de volumen de entrenamiento. Pero bueno, esto ya muy con pinzas, ya lo haremos tranquilamente si os apetece. El tema está, simplemente por dejarlo lo más claro posible. Obviamente, con 4 sesiones de fuerza a la semana te vas a poner muy fuerte, incluso más que si añadieras 5 sesiones de entrenamiento, incluso más si que añadieras 6 sesiones de entrenamiento a la semana. Siempre y cuando haya detrás una lógica, un contexto, una individualización completa, una correcta planificación y periodización de todas y cada una de las variables del entrenamiento y, sobre todo, una calidad técnica en todos y cada una de las series efectivas prioritaria por encima de todo. Junto con esto, por si alguno de vosotros tenéis esa duda, espero que quede resuelta. Y ahora sí que sí, vamos a pasar realmente a explicar lo que para mí es un split muy interesante si tienes un total de 4 días a la semana para entrenar. Repito, perdón por ser muy pesado, pero individualización. Quizás no es lo más idóneo para ti, pero sí que puedes coger ideas para plantearlo en tu contexto propio. Y como de costumbre, para poder explicarme de manera mucho más sólida y que me entendáis a la perfección, nos haremos uso de nuestro amigo el iPad, que lo estaréis viendo ya en pantalla. Perdonad y disculpad por mi letra. Por ende, señores, empezamos. Vamos a poner el contexto donde tenemos nosotros un total de 4 sesiones, un split de 4 días, donde, para dejarlo de la manera más detallada posible, vamos a dividirlo en un total de 7 días, ¿vale? Para que nos entendamos, que seguro que os ayuda mucho a interpretar cómo se puede acoplar realmente a una semana vuestra de entrenamiento. Ya sabéis que no soy del todo partidario al típico pensamiento de no, los microciclos se dividen por semana. Así que es cierto que os suele parecer mucho más sencillo a la hora de poder organizaros. Por ende, vamos por el primer día del microciclo. Podríamos decir primer día de la semana o no, dependiendo del contexto. Ya os lo he explicado. Tendríamos una primera sesión de torso, la cual vamos a pasar a explicarla al final del todo, porque esta sesión de torso es muy interesante y es la que en cierta medida va a predominar hacia dónde os queréis dirigir, qué queréis priorizar dentro de vuestro contexto. Seguido posteriormente de una sesión de pierna, tenemos una sesión de legs, la cual luego veremos hacia dónde se va a enfocar más, continuando por un primer rest, primera sesión de descanso, seguida de una sesión de empuje, tenemos una sesión de push, acompañada en el quinto día por una sesión de density o cadena posterior, como cojones queréis llamarla, la cual irá acompañada posteriormente de un total de 2 descansos. Esto se traduce en que tendríamos una primera sesión de torso acompañada de una segunda sesión de pierna, añadiendo
un día de descanso, seguido de una tercera sesión de entrenamiento de empuje, acompañado de una sesión de density o cadena posterior, debidamente acompañadas de 2 rest days. Y ahora empieza la chicha, ahora empieza realmente lo positivo y lo bueno. Pasamos primero a explicar la sesión de legs, sesión la cual va a ir principalmente enfocada a la cadena anterior. Muy con pinzas, en vuestro contexto, si diagnosticáis que la cadena posterior necesita una cantidad de trabajo mayor, se puede incluir un enfoque más prioritario en la cadena posterior. Por norma general, tal y como está distribuido el split como tal, tendría mucho más sentido, debido a que posteriormente tendríamos una sesión de density, enfocarla con algo más de prioridad en la cadena anterior. Por tanto, sesión donde es muy interesante incluir trabajo de manera específica a determinados grupos musculares y a diferentes patrones de movimiento. Sesión donde resultaría bastante interesante incluir trabajo directo al aductor con una abducción de cadera en máquina, perfectamente. Lo hemos comentado en alguna ocasión, si eres principiante quizás no necesitas invertir volumen de entrenamiento de manera específica a dicho grupo muscular, más que nada porque muchas veces nos olvidamos de que el aductor es un gran extensor de cadera y que se lleva ya bastante carga en todos los patrones de sentadilla, bisagras de cadera, presas con un rango de movimiento completo, etc, etc, etc. Si por el contrario, en tu caso, te dedicas a fines estéticos al 100%, como podría ser competir para culturismo, o diagnosticas que dentro de tu físico es un grupo muscular subdesarrollado, sí que resultaría bastante interesante dedicar series efectivas a dicho grupo muscular, donde también resultará muy interesante incluir mínimo, vamos a decir, un patrón de sentadilla junto con mínimo un patrón de prensa, junto con mínimo un patrón de extensión de rodilla, sin olvidarnos de un patrón de flexión de rodilla, con la posibilidad de añadir 2 si consideráis que vuestro femoral, vuestra cadena posterior está subdesarrollada, y donde, oye, ¿por qué no? Resultará muy interesante incluir trabajo de manera específica al gemelo, no te lo saltes, que nos conocemos. Por tanto, para ayudaros mucho más, vamos a hacer aquí literalmente una sesión juntos para que entendáis un poco concepto básico, un enfoque, pues oye, muy generalista. Habría que individualizar, obviamente, pero no puedo individualizar con todos vosotros, a no ser que os unáis al equipo. Podríamos empezar la sesión con un patrón enfocado al trabajo del gemelo, sobre todo por ese componente de mayor dorsiflexión momentánea, movilidad de tobillo. Vamos a estar mucho más cómodo posteriormente en los ejercicios que involucren dicho patrón de movimiento, como podría ser cualquier patrón de sentadilla, cualquier patrón de prensa. Por lo tanto, veo muy interesante introducir el trabajo específico de gemelo al inicio de la misma, para que no te lo saltes y puedas aplicar más intensidad. Seguido de una aducción de cadera en máquina, patrón interesantísimo, siempre y cuando respetemos lo que hemos comentado previamente. En tu contexto es necesario, ya sabes lo que tienes que hacer. Seguido de un patrón de extensión de rodilla, como podría ser una extensión de rodilla en máquina, si lo introducimos aquí previo al patrón principal de la sesión, patrón principal de sentadilla. No pasaría nada introducirlo después sin ningún tipo de problema, pero sí que es cierto que si hablamos de sujetos intermedios avanzados, nos va a ayudar sobre todo a tener muchas mejores sensaciones y poder reducir ligeramente la carga externa en dichos patrones de movimiento, teniendo un estímulo igual o mayor, sobre todo para que nuestro sistema nervioso central también respire un poco. Tampoco mucho, pero que respire un poco. Donde seguidamente sí que introduciremos un patrón de sentadilla que será el patrón principal de la sesión. Me da exactamente igual qué patrón introduzcáis. Dependiendo de vuestro contexto resultará más o menos interesante uno u otro. Una hack squat, una sentadilla multipower. Podéis introducir una belt que no está hablar, una belt squat con tal de reducir algo de carga axial en el contexto donde tengáis algo de molestias en la zona lumbar, etc, etc, etc. Un patrón de sentadilla que os ponga fuertes y que os haga poneros fuertes, que haya una capacidad de sobrecarga progresiva amplia y que os motive, que os genere adherencia, que muchas veces esto no se tiene en consideración. Buah, ¿qué es mejor a nivel de estímulo ratio fatiga? Una sentadilla libre, una hack squat. Oye, pues lógicamente tiene mucho más sentido uno u otro, pero dependiendo de vuestro contexto. Si a ti, Paco, Pepe, Nacho, Jesús, David, te motiva más meter una sentadilla libre convencional toda la vida de Dios porque tú eras powerlifter en la anterioridad, pues perfecto, te va a motivar más, vas a ir con un foco mayor a esa serie, mete un patrón de sentadilla libre, me parece súper bien, pero ponte fuerte de cojones y ponte debajo de la barra y aplica intensidad. Fin.
Esa es la clave. Patrón el cual puede ir seguido sin ningún tipo de impedimento de un patrón de prensa. Podéis introducir aquí sin ningún tipo de problema una prensa 45 grados, una prensa horizontal, una prensa unilateral, trabajo unilateral también importantísimo. Puede ir venido preferido de otro patrón de sentadilla, como podría ser sin ningún problema una sentadilla búlgara, etc, etc, etc. Incluso posterior a ese patrón de sentadilla podríamos hablar sin ningún tipo de problema de, pues oye, meter una flexión de rodilla, metemos un curl femoral tumbado con un perfil de resistencia un tanto lineal, pues me podría cuadrar perfectamente y modificamos aquí realmente el orden de ellos. Por tanto, podríamos decir que después del patrón de sentadilla meteríamos ese patrón de curl femoral seguido posteriormente de ese patrón de prensa y donde sin ningún tipo de problema podríamos acabar la sesión con un patrón de sentadilla con las máximas demandas en el estiramiento. ¿Vale? Como podría ser, pues hoy una sentadilla búlgara, como hemos mencionado previamente. Por tanto, nos quedamos con que podría tener mucho sentido. Patrón de flexión plantar, gemelo en prensa, para que tú me entiendas. Seguido posteriormente de un patrón de aducción de cadera en máquina. Luego metemos una extensión de rodilla en máquina, la que tengas en tu gimnasio. Si tiene un perfil de resistencia un poquito más agresivo en el acortamiento, lo podrías aprovechar un poquito más por el momento de la lesión en el que nos encontramos. Seguido de un patrón de sentadilla, el que más te motive. Seguido posteriormente de un curl femoral, un patrón de flexión de rodilla, trabajo directo al femoral. Seguido de un patrón de prensa, podría ser una prensa 45 grados sin ningún tipo de impedimento. Y podríamos acabar perfectamente con un patrón de sentadilla como podría ser una sentadilla búlgara con las máximas demandas en el estiramiento. Por ponerte un ejemplo así rápido y básico, puedes tener 1000 ejemplos de sesiones que están muy perfectamente bien planificadas y no tiene por qué ser así, pero por favor individualiza. Por ende, marcamos literalmente con un check la sesión de legs, explicadísima de la muerte. Vamos a pasar realmente ahora a la sesión de push, donde nos vamos a centrar principalmente en 3 grupos musculares. Trabajo directo al pectoral, trabajo directo al deltoides y trabajo directo al tríceps. Por daros varios ejemplos, podríamos empezar sin ningún tipo de problema con trabajo directo al deltoides lateral, seguido sin ningún tipo de problema de un par de empujes prioritarios, donde podríamos modificar los diferentes grados en los cuales trabajar. Puedo introducir, por ejemplo, por poneros algún que otro ejemplo, añadimos un press 60 grados en multipower, seguido de un press 45 grados con mancuerna. Vamos modificando también material a utilizar y por ende perfiles de resistencia, los cuales podrían venir acompañados de otra vez trabajo directo al deltoides lateral. Nunca sobra y es un grupo muscular muy estético, muy bonito, que recupera muy bien, que tiene una capacidad de acumular trabajo increíble. Y ya podríamos entrar dentro de, pues oye, si queréis añadir en vuestro contexto, diagnosticáis que el pectoral es un grupo muscular a trabajar, podéis introducir sin ningún tipo de problema otro press enfocado a pues dicha musculatura, vamos a ponerlo X, incluso un patrón de aducción horizontal, como podrían ser sin problema ninguno unos cruces, por poner unos cruces en 75 grados, aguantando un segundito la fase máximo estiramiento, enfatizamos el estiramiento increíblemente bien, unos fondos me cuadrarían muy bien en esta zona de la sesión también, y terminando con, pues oye, un par de ejercicios enfocados al tríceps. Vamos a poner, por ejemplo, oye, pues una extensión de codo unilateral y un press francés con mancuernas. Por poneros un ejemplo, que hay 1000 ejemplos. Incluso estos 2 ejercicios de tríceps puede resultar incluso muy interesantes moverlos y añadirlos previos a ese último ejercicio de aducción horizontal, donde, por norma general, el tríceps no va a tener tanto protagonismo y si queremos meterle un poquito más de énfasis a dicho grupo muscular, podríamos introducirlo previo al mismo y dejar esos cruces 75 grados en el contexto de nuestra sesión para el final de la misma, ya que no se va a ver repercutido negativamente debido al trabajo del tríceps previo. Y nos vamos a darle otro pedazo de check a la sesión de push. Continuando, señores, esto no para, a la sesión de nuestro amigo Density, sesión para mí más demandante de todo el split en este contexto. Y entraríamos en una sesión donde vamos a priorizar la cadena posterior por encima de todo. Esto se traduce en que vamos a introducir patrones tanto de tracciones horizontales como verticales para el trabajo de la zona alta de la espalda como del dorsal, junto con mínimo una bisagra de cadera, importantísimo de la muerte. Tiene cabida también en esta sesión, si consideramos oportuno, añadir un patrón enfocado a la cadena anterior a modo de recordatorio, volumen de entrenamiento efectivo a dicho grupo muscular, en este contexto al cuádriceps, un patrón que vaya enfocado al quad,
junto con también un patrón de flexión de rodillas si lo consideramos oportuno, y trabajo específico al deltoides posterior siempre y cuando no lo hayamos introducido en la sesión de push. Ejemplo de sesión de manera rápida y sencilla. Podríamos empezar sin ningún tipo de problema con un curl femoral, máximas demandas en el acortamiento por norma general debido al momento de la sesión en el que nos encontramos, seguido de un patrón de bisagra de cadera, igual que con el patrón de prensa que hemos comentado previamente, el que más os motive. Vamos a poner pues oye un SLDL, que me parece el más demandante de todos. Podríamos empezar ahora a incluir trabajo específico a la espalda. Ponte que quieres desarrollar más, darle algo más de prioridad a la zona alta de la espalda. Trabajamos un remoté con un punto de restricción en el pecho enfocado en la parte alta de la espalda, continuando pues oye con un remo gironda upper, vamos a decir, un agarre neutro pero con ciertos grados de abducción de hombro, con tal de seguir enfatizando esa retracción escapular, esa parte alta de la espalda, y acabando el trabajo del dorsal con un, pues un jalón que podríamos meter un iliac row, banco a 60 grados, polea arriba del todo, retroversión pélvica, 0 grados de abducción de hombro, hombro lo más alejado posible de la oreja, codo enfatizando el movimiento hacia la cadera, trabajo puro del dorsal. Y en este mismo momento de la sesión podríamos estar hablando de incluir un patrón de prensa unilateral, un patrón de prensa, un patrón de sentadilla pendular, también me cuadra perfectamente. Vamos a poner aquí que añadimos una sentadilla pendular, ese trabajo extra que hemos querido meter al cuádriceps, a la cadena anterior, continuando la sesión con 1-2 ejercicios de flexión de codo, siempre y cuando queramos darle un trabajo extra al bíceps y pudiendo acabar sin ningún tipo de problema, oye, pues con un hip thrust. Diagnosticamos que nuestro glúteo, pues oye, no se está entrenando ni del clima, vamos a darle un poquito de volumen de entrenamiento de manera específica. Sesión donde podemos también incluir trabajo de manera específica al abdomen, sin ningún tipo de impedimento, podemos incluirlo al principio de la sesión, que también soy muy partidario de ello, como bien sabéis. Pero igual que en la sesión de density, puede tener cabida la sesión de push, puede tener cabida la sesión de legs, etc, etc, etc. Plantamos otro magnífico check a la sesión de density y nos vamos ahora a la sesión de torso, la cual hemos dejado para el final principalmente porque es la sesión que considero que más variabilidad puede tener dependiendo del contexto de cada uno de vosotros. Es una sesión de torso donde vamos a tocar toda la zona upper, toda la zona del tren superior, en mayor o menor medida dependiendo lo que vosotros queráis enfatizar. Es decir, es una sesión que tiene cabida introducir 2, 3, 4 tracciones, ya sea verticales, horizontales, más enfocadas a la parte alta de la espalda. Pues en lugar de darle tanto trabajo a la espalda, puede ser una sesión donde podamos incluir 3, 4 preses horizontales, inclinados, verticales, trabajo específico del deltoides lateral, trabajo específico del deltoides posterior, trabajo donde queramos enfatizar las extremidades, en este caso los brazos, etc, etc, etc. Por plantear una sesión general, ¿vale? Que aquí ya podéis modificarla tal y como queráis. Mínimo me parecería muy interesante incluir un ejercicio al deltoides lateral, mínimo incluir un empuje, junto con mínimo una tracción enfocada a la zona alta de la espalda y otra tracción enfocada al dorsal. Dentro de ello me cuadraría mucho que una tuviera un punto de restricción en el pecho, dándole cabida también sin ningún tipo de impedimento a trabajo específico al deltoides posterior. Si lo consideráis oportuno en vuestra situación, añadir trabajo específico al brazo. Tiene una variabilidad increíble de corazón. Creo en ciertas ocasiones que os cerráis muchísimas puertas con el simple hecho de que en cada sesión que le pongáis una nomenclatura clara, solo se puede trabajar ese determinado grupo muscular. Soy muy partidario, de hecho, cuando planifico splits de este calibre, que por ejemplo, dentro de una sesión de pierna, como os he comentado previamente, podamos incluir al final de la misma o al principio de la misma trabajo específico del deltoides lateral, trabajo específico a los brazos, a las porras, siempre que queramos darle un volumen de entrenamiento extra para que, por ejemplo, sesiones como puede ser una sesión de push, una sesión de density o una sesión de torso no se nos vayan tan largas y acabemos haciendo volumen de entrenamiento basura al final de la misma. No os cerréis posibilidades, no os cerréis oportunidades, abrir un poco la mente y entended que una sesión de pierna o donde el principal grupo muscular a trabajar va a ser las piernas puede empezar sin ningún tipo de problema con unas elevaciones laterales con mancuerna y puede acabar perfectamente con una extensión de codo con agarre prono. Es que no hay ningún tipo de impedimento en eso. Cuando abrís esa veda, os quitáis una venda tan grande y se abre una cantidad de posibilidades increíbles. Por ende, podemos decir que realmente tenemos sesión de torso con muchos matices explicada. Y así es como quedaría nuestro magnífico split, todo con muchas pinzas de corazón. No os puedo decir nada de manera específica porque habría que analizar vuestro contexto al 100%, pero simplemente haceros entender y que os hagáis vosotros esa autocrítica con lo que venís haciendo de si realmente tiene sentido. Entrenar un total de 4 días por microciclo es más que suficiente. Si tienes disponibilidad para meter un quinto día me parece perfecto. Puede ser que sea súper idóneo para ti o que no lo sea, pero te puedo asegurar que 4 sesiones bien ejecutadas, con una correcta planificación y periodización del entrenamiento y con un apartado nutricional que vaya en consonancia al mismo, es suficiente para que maximices tus ganancias de masa muscular. Suficiente, idóneo
dependiendo de tu contexto. Analízalo. Menos chapa te has llevado, señores. Si no quieres atender todas estas chapas y simplemente quieres maximizar tus ganancias de masa muscular, mi recomendación personal es que te unas al equipo. Tienes el link en la descripción para hacerlo y así te estás asegurando de que estás en las mejores manos posibles y que no vas a dejar ninguna variable al azar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Te veo dentro. Espero que te haya servido. Si es así, dale like, suscríbete y todas esas pijadas. Eres el mejor, barra la mejor. Un besazo.